Una nueva constitución. Opinión de Ifel Ramírez Avilés. Publicado en el semanario Hildebrand Jesús 13, el día viernes 30 de julio del 2021. Una nueva constitución. Uno de los principales debates que se presentan hoy en el Perú es si es posible y favorable el cambio de su constitución política. En ese sentido, se han propuesto muchas ideas, las cuales, sin embargo, han estado embargadas por el calor de la agitación política de los últimos meses. De ahí que haya habido opiniones apresuradas y, como lo veremos en el último párrafo, hasta extravagantes. El cambio de una constitución es una empresa de varios hombres, entre pensadores y actores sociales. Nadie puede pretender, y mucho menos en breves artículos o entrevistas, dar una solución definitiva al tema. En lo que sigue, intentaré dar un somero alcance respecto, sobre todo, a la legitimidad de efectuar una nueva constitución. Primeramente, podemos afirmar que la realización de una constitución política se sostiene en la vieja tesis del contrato social. Esta tesis fue inventada por los antiguos pensadores griegos y a lo largo de la historia tuvo varios matices. En su versión más general, ella nos dice que los hombres, con el fin de poder sobrevivir y superar los retos de la naturaleza, deciden pactar un acuerdo y vivir conforme a reglas comunes. Se asumía también que, sin estas reglas, los hombres podrían hacer lo que quisieran y prevalecería el llamado derecho del más fuerte. Entonces, el pacto resultó ser una garantía de seguridad y convivencia. El tema del contrato social floreció magistralmente en Inglaterra, con teóricos clásicos como Thomas Hobbes y John Locke, y en Francia con Jacques Rousseau. Quedémonos con este último. En su conocido libro, El contrato social, en 1762, Rousseau agregó a la teoría del pacto dos conceptos ineludibles hoy, la voluntad general y la soberanía. En la perspectiva del francés, los individuos sellan un pacto por el que quedan sometidos y por el que se crea un nuevo cuerpo colectivo y público. La indicada voluntad general, esta es la que, en último término, ordena a la sociedad y decide sobre su rumbo. Asimismo, este nuevo cuerpo es soberano. No puede estar obligado a ningún otro individuo o grupo en particular. Tiene, además, la condición de ser inalienable. Esos dos conceptos han sido objeto de muchas observaciones desde entonces. Se piensa, por ejemplo, que la voluntad general es muy indeterminada. Como fuese, Rousseau reveló una pregunta fundamentalísima. ¿Quién debe detentar el poder supremo en una sociedad? En tiempos del absolutismo se habría respondido fácilmente: el rey. Pero eso ya es historia. Ahora, en un contexto democrático, debemos inquirir dónde tiene que radicar ese poder. Si seguimos a Rousseau, tendríamos que aceptar que el poder, en última instancia, no debe estar en otro lado más que en la voluntad popular, en la propia comunidad y no en algún grupo en específico, verbigracia, burocracia, oligarquía o ejército. La voluntad popular es la soberana en una nación. Por ende, ella puede dotarse de una constitución, así como también puede optar por cambiarla cuando así lo estime o necesite. En ese sentido, dicha voluntad posee lo que algunos teóricos han llamado el poder constituyente. Este consiste en la capacidad de establecer un nuevo ordenamiento social y de forjar las reglas, una carta magna, con las que se va a regir la colectividad. Además, genera los poderes constituidos, como el poder ejecutivo o judicial, que solo son poderes derivados y no originarios como el constituyente. Por último, esa voluntad popular, soberana e insustituible, puede instaurar, sobre todo mediante un referéndum que juega un rol muy importante aquí, una asamblea constituyente.
y esta es la que precisa, en específico, la forma y el contenido de la nueva Constitución. De más está decir que estas teorías se aplicaron en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos, pero si queremos ejemplos lejanos, piénsese en el reciente caso de Chile, un entorno muy cercano a nuestra realidad. Ahora, veamos nuestro contexto. A mi parecer, se debe distinguir dos cuestiones en la pregunta por el cambio de la Constitución peruana. La primera es la cuestión de legitimidad. Tal como lo esbocé anteriormente, la voluntad popular es soberana. Entonces, ésta, si lo desea, puede cambiar su carta política y está legitimada para hacerlo. Ningún individuo o grupo de individuos puede detenerla. A aquellos que niegan esa legitimidad se les debe preguntar inmediatamente: ¿dónde cree usted que debe radicar la fuente de poder en una sociedad? ¿En la presidencia? ¿En el obispado? ¿En la oligarquía? ¿En un bufete? ¿En una comunidad misma? La segunda cuestión es la de la necesidad. El pueblo puede cambiar su constitución política, pero ¿es necesario ahora? ¿Existe una urgencia? Esta es otra discusión. Terminemos con la opinión extravagante que anuncié arriba. Un abogado ha propuesto una modificación del artículo 206 de nuestra Constitución peruana, con el fin de agregar a este que no haya asambleas constituyentes en el Perú y por consiguiente no se cambie la Carta Magna. Pedir eso es como pedir que la tierra deje de moverse. Las sociedades se desenvuelven y, cuando lo requieren, cambian su carta política. La Asamblea es la que define a la Constitución, no al revés. Pero en todo caso, podemos preguntarle a él, ya que intuyo que detrás de esta planilla de conservadores, ¿por qué no es coherente hasta el final y plantea más bien que no haya más referéndums, ni plebiscitos, ni reformas en este país? Y sobre todo, que tal como esté y el mendigo abra la boca solo para pedir pan. Fue una opinión de Eiffel Ramírez Avilés, titulada Una nueva Constitución, la cual vosotros lo pueden encontrar en el semanario de Hildebrand en sus 13.